El viento del mar exterior mordía el casco de la estación orbital como una carcasa de metal quejándose. Luz fría de neón recortaba siluetas, y un temblor rítmico recorría la estructura, resonando en las botas. En la bahía de acoplamiento número 7, entre humo azulado y el eco metálico de puertas cicatrizando, un hombre permanecía inmóvil, la mandíbula tensa, los ojos como dos vetas de carbón. Sostenía entre los dedos una pequeña chapa de aleación, arañada y cubierta de hollín, una llave de rueda de un viejo transporte terrenal, doblada hasta convertirse en amuleto. No la mostraba, la rozaba con el pulgar, la única palabra silenciosa que pronunciaba. Ella descendió la pasarela con pasos que eran toda declaración: Arques, aristócrata de la casa Tenebri, piel perlada, rasgos angulosos, ojos estriados que absorbían la luz como vitrales. Su voz, al principio, fue una nota distante. Humanos construyen y se rompen, dijo, mirando la estación con desdén apenas velado. No son algo que merezca el respeto de una casa. El humano apenas asintió. Sus líneas faciales eran grietas de una historia larga, una cicatriz que le cruzaba la sien, manos con la memoria del martillo y la pala. Era comandante Elías Marder, veterano de 15 campañas, de pocas palabras y muchas acciones. La chapa que apretaba le recordaba a su hermano pequeño, muerto en una granja que ardió durante la primera oleada de migraciones. La pieza era lo que quedó de un eje de tractor. La había conservado como promesa de reparar, de proteger. Arques le habló con un gesto que pretendía ser una lección: ustedes toleran la suciedad. Ustedes aceptan la derrota y la disfrazan de heroísmo. Elías no replicó. En vez de eso, hizo el gesto más humano que conocía, retiró el holoprotecto que había sobre su frente y se inclinó ligeramente antes de cruzar la puerta principal, invitando con silencio a que ella lo siguiera. La estación, Puerto Cade, era un crisol: comerciantes humanos, técnicos Tenebri, niños que corrían con riñones expuestos de emoción. La segunda luz del amanecer espacial atravesó venas de cristal quebrado, se percibía un olor a ozono y aceite quemado, y, abajo, el murmullo constante de reparación. Arques observó, desde arriba, a los instructores humanos enseñando a jóvenes cadetes en improvisadas lecciones de supervivencia, como improvisar un respirador con una máscara aplastada, como mantener la calma cuando los sensores se desmadran. Las manos de los instructores mostraban callos, no adornos. Una noche antes, los archivos históricos de los Tenebri habían sido revisados por la joven noble. Buscaba argumentos, precedentes que justificaran menosprecio. En la penumbra de la biblioteca central, solo dos cosas la acompañaban: un filamento de luz y el silencio de páginas antiguas que crujían. Arques devoró relatos humanos, desembarcos en lunas heladas, hace décadas, campesinos que con herramientas mínimas resistieron saqueos, médicos que practicaron cirugías sin anestesia en estaciones aisladas. Con cada historia, su gesto de arrogancia se agrietaba. No por la épica, esa la encontraba vulgar, sino por la forma en que los humanos enseñaban a sus jóvenes a mirar un cuchillo y a saber cómo usarlo para salvar una garganta. Recordó, distraída, un babuchillo oxidado que un viejo humano les mostró a sus cadetes tiempo atrás. No era elegante, pero salvó vidas durante un abordaje en un muelle exterior. Aprendió entonces algo que no cabía en su diplomacia: los humanos no solo luchaban, enseñaban a luchar. Elías, entre tantos otros, era un instructor silencioso. Arques se sorprendió en una lectura, sin querer, a buscar en los márgenes de sus propias anotaciones cómo describir la constancia humana. No era superioridad ni técnica, era transmisión. La estación no tuvo tiempo para más introspección. El ataque comenzó con un pulso, vibraciones profundas que hicieron crujir los paneles de la bahía, alarmas chirriantes que penetraron la piel. Humo oscuro corrió por los conductos, y un zumbido mecánico serruchó el aire. Las pantallas proyectaron siluetas rápidas, enjambres en caída, formas como lanzas que rebotaban en los escudos. Los Beiran habían llegado. Los Beiran no eran meros saqueadores, eran algo que devoraba estructuras, dientes biometálicos,
mandíbulas en varias articulaciones que se abrían como flores malignas, y un odio específico por lo que llamaban centros de vida, colonias, estaciones, y todo lo que concentrara calor humano. Venían en oleadas, en números que las matemáticas sencillas no podían sostener. Sus tácticas no eran heroicas, cortaban suministros, liberaban microtoxinas que impedían el funcionamiento de sensores, y empleaban corrientes de choque para aislar sectores. En el primer minuto que siguió al impacto, la estación se tornó caja acústica de caos, gritos, explosiones cargadas de eco metálico, alarmas. Elías apareció en el centro del puente improvisado, su mano dejando la chapa en un bolsillo, el rostro un mapa de concentración. Sin órdenes grandilocuentes, comenzó a correr, sus movimientos medidos, tren de pensamiento rápido. Señaló con el casco hacia un grupo de civiles atascados detrás de un módulo de contenedores, con 3 gestos montó una cadena humana que empujó, arrastró, formó un pasillo. Manos, movimientos, claro, dijo, y la frase fue un susurro que ordenó la calma. No necesitaba más. Arques observó, primero fría, luego con algo parecido a asombro, cómo Elías convertía el pánico en técnica. Un joven técnico tenebri, preso del terror, no podía abrir una compuerta. Elías lo tomó con firmeza del hombro, su mirada era un ancla. En silencio le mostró cómo colocar la palanca para que la presión se equilibrara, un gesto de mentor, sin pedagogía grandilocuente, directo, que resolvió la duda. El técnico respiró y manejó la palanca con manos temblorosas, pero ejecutó. Arque sintió algo en la garganta, algo que le recordaba a sus propias aulas, donde los debates de etiqueta no podían curar el pánico. Mientras tanto, los Beiran cortaban la electricidad en corredores, la luz se convirtió en fragmentos. Se desplegaron alarmas secundarias, humos azules y chispas. Un puente de servicio colapsó con estruendo, lanzando fragmentos como lluvia metálica. Elías no se permitió la indecisión, organizó francotiradores improvisados, condujo civiles a pasos de seguridad y, en 2 minutos fatales, enseñó sin palabras una táctica de fuego cruzado simple y efectiva que mantuvo a raya una oleada. En esos minutos el miedo se mostró sin filtros, ojos enrojecidos, manos apretando, respiraciones cortas. Elías siempre contenía su propio pánico con una presión en la chapa de su bolsillo. La chapa era su rito, la giraba hasta sentir el frío de los bordes. Arques lo observó desde una plataforma superior mientras su propio orgullo comenzaba a desmoronarse como vidrio poroso. El primer gran pasaje de combate llegó 20 minutos después del impacto. Los Beiran habían aprendido a cerrar túneles con minas de gravedad, el aire se llenó de púas de metal. La estación perdió la respiración en varios sectores. Elías coordinó la retirada hacia una serie de puntos, el meridiano de transporte, la armería improvisada del sector C, y un paso elevado que daba a la cúpula del hangar. Cada punto sería un choque point. Su voz era mínima, su autoridad innegable. Repartió roles con gestos, un grupo protector, uno que limpiara minas, otro que maniobrara vehículos de apoyo. Durante la retirada, una madre humana cayó y soltó a su hijo. Elías se agachó como una máquina que recordaba cada curva humana, con manos firmes levantó a la madre, le afianzó la mira hacia un punto seguro y le mostró el gesto de respirar solo por la nariz. No gritó consignas, enseñó respiración. En la violencia, en la literalidad de la lección, estaba la esencia, los humanos se enseñaban a sobrevivir en el instante. Las oleadas Beiran variaban sus tácticas. A los 40 minutos, introdujeron una maniobra nueva, cosechadores de calor, pequeños drones que detectaban grupos humanos por el calor corporal y señalaban su posición para los cazadores principales. Arques, que hasta entonces había mantenido su rifle ceremonioso, observó cómo el pelotón humano desconectaba las señales térmicas usando mantas térmicas improvisadas y pozos de enfriamiento. Le impresionó que nadie perdiera la paciencia, todos recopilaban lo que necesitaban para enseñar a los demás. Ella vio a una cadete tenebri, temblando, aprendiendo a trenzar una manta para que fuese más efectiva,
mientras un humano le mostraba con mano apretada cómo mantener la costura recta. Era tangibilidad. La batalla se fragmentó en episodios, tejados, túneles, vehículos en movimiento. Elías dirigía sin firmar su nombre. En cada choque point la táctica humana era la misma: retener, enseñar, transformar miedo en maniobra. En la cubierta del hangar, con humo y chispas horizontales, la primera gran pérdida golpeó. Uno de los instructores, viejo, dobló la rodilla cuando una violenta explosión lo arrancó de la línea. Elías corrió entre escombros y lo encontró, respirando con un hilo. No hubo lamentos poéticos. Elías le ofreció una compresa improvisada, le dijo cosas con un tono que significaba respira, cuenta conmigo, y el hombre respondió cerrando los ojos, y luego sonrió, sacrificialmente, antes de que el pulso se fuera. Elías le cerró la mano y la dejó con los suyos, su rostro una máscara tranquila que se fracturaba con un parpadeo apenas perceptible. Arques, cerca, vio la escena y algo en ella se hundió. Se vio obligada a enfrentar la cruda ecuación: estos humanos no eran héroes de fantasía, eran profesores de vida en pequeñas lecciones instituidas en el fragor. Conocía las declaraciones, los tratados, no conocía esto. Un gesto de Elías, una mano que cerraba la de un moribundo, tenía el poder de reconfigurar prejuicios. 23 minutos después, una gran oleada rompió sobre el meridiano de transporte. Era la más organizada, Veidan grandes, con placas como caparazones y garras que podían partir blindajes. El sonido era una alfombra sorda, el metal vibraba. Elías colocó tiradores a intervalos precisos, ordenó cargas de choque con explosivos controlados que no dañaran los conductos principales, y enseñó a su gente a usar la geometría del espacio: paredes, columnas, reflejos de luz. En un gesto que fue a la vez táctico y pedagógico, usó su propia chapa como ejemplo. Puso la pieza en el centro de una diana improvisada para mostrar cómo calcular el rebote de fragmentos y así proteger a los civiles detrás. Un minuto por minuto, como lo haría un instructor en un simulacro, se convirtió en la realidad. 0, la primera ola se acerca. 0:10, los Veidan emplean una lluvia de microproyectiles. 0:25. Un detonador corta la luz entre dos columnas. 0:40, los humanos responden con fuego convergente que explota el flank. 1:05, un Veidan salta y cae sobre una camilla. Y un cadete lo aparta con una barra de metal. Cada medida era práctica y se convertía en lección para los observadores. Esa precisión salvó vidas. En el minuto 7:32 del asalto mayor, un giro cambió todo. Los Veidan, hasta entonces avaros con sus aparatos, desplegaron una vieja arma, un núcleo de vacío hecho para drenar la energía de la estación y provocar colapso aerodinámico. Era un artefacto primitivo pero devastador, capaz de desestabilizar la rotación de Puerto Cade si no era neutralizado. Sus agentes lo transportaban con rapidez inhumana, huyendo por pasadizos secundarios. La estación comenzó a vibrar de modo errático. Las luces pulsan como corazones a punto de fallar. Elías lo vio en la lectura de unos pocos segundos, supo que ningún remiendo rápido bastaría. Ahí vino la decisión que sería el corazón del sacrificio. No había puerta de seguridad que detuviera el artefacto, se requería cierre manual del núcleo desde la cámara externa. Un acto que implicaba permanecer fuera de la estación hasta que la válvula de flujo fuese sellada manualmente. Significaba exponer a una persona a la detonación residual si la misión fallaba. La operación podía ser hecha con varios humanos, con riesgo compartido. Elías, siempre imbuido de una responsabilidad austera, se desplazó hacia la compuerta y caminó con la firmeza de quien acepta un juramento. Arques vio su movimiento y la reacción inicial fue lo que su casta esperaba: pensar en salvarlo, en enviar una fuerza tenebri. Pero en el acto de observarlo, la noble comprendió una verdad que la sacudió: los humanos ofrecían sacrificios individuales como lecciones vivas. No era una locura teatral, era un regalo instructivo. Si Elías se sacrificaba, su acto no sería solamente corroer a los Veidan, sería enseñar a todos lo que el compromiso verdadero costaba.
Esa revelación la hizo retroceder, no por cálculos políticos, sino porque vio que aquel hombre estaba, hasta en su posible muerte, formando a otros. La cámara exterior era un corredor estrecho bañado por la fría luz estelar y el soplo de plasma de los motores cercanos, olía a metal caliente y a ozono. Elías ajustó su arnés y se conectó a la válvula central. En su rostro no había clamor, solo una resolución que parecía haber sido cincelada en la carne. Arques, por primera vez, dejó caer su autoridad protocolaria y se unió a él. La mano que en otros días habría pedido un informe, ahora sujetó una herramienta. No necesito tu sacrificio, dijo en un idioma que era una mezcla entre reproche y súplica. No aguardaré a que tu raza se extinga para aprender. Elías la miró. No dijo nada. Hizo lo que debía, comenzó a girar la llave, un giro tras otro, midiendo el tiempo con la respiración. El núcleo respondió con un gemido que se filtró por todo Puerto Cade. Minutos que en la cancha del destino se sintieron como un sigilo de siglos. Pequeños incendios estallaron a ambos lados del corredor. En el puesto de control, civiles miraban con ojos abiertos como agujeros. En ese instante, Arques comprendió que la confianza era frágil, decidió transformar su comprensión en acto. Con un movimiento brusco empezó a revisar las conexiones auxiliares, a cerrar conductos, aprendiendo de las manos de Elías cómo aguantar la presión. Un Veidan irrumpió por una trampilla lateral, su mandíbula asomó con brillo. Elías, sin alzar su voz, colocó la chapa en el borde de su guante y la usó para bloquear un gancho que le iba a herir el antebrazo. El metal chirrió, pero aguantó. Arques, en el mismo instante, disparó su rifle con una puntería que asombró incluso a la mirada humana más fría, abatió al invasor con un tiro limpio. No hubo celebración. Solo una sincronía de sobrevivencia. En el minuto 10 del proceso, el artefacto comenzó a liberar una descarga térmica que quemó el aire. Elías sintió el calor y se inclinó, protegiendo la válvula con su cuerpo mientras la mano engatillaba por última vez la cadena de cierre. El chorro de plasma casi lo arrancó, la chapa vibró en su mano como si fuese un corazón metálico. Luego, por un rasguño del destino, la válvula selló. Hubo un silencio que dolía, como cuando una cuerda se corta y el eco muere. Elías no tenía la opción de escapar, la compuerta exterior ya había sido sellada para no permitir la entrada Veidan. Quedó sujetado al casco, con la malla del traje sobrecargada, mientras la estación reaccionaba con una serie de contramedidas que expulsaban la energía residual. En ese instante Arques se volteó hacia la cámara interna. No quiso ser parte de la tragedia que observaría desde lejos. Arrancó sus conexiones de protocolo y se lanzó hacia la compuerta. Las manos, que antes habían regalado órdenes, ahora aseguraban tornillos, cerraban sellos. Con un gesto que, en su mundo, equivalía a renunciar a privilegios, ella cortó el enlace de seguridad y abrió la puerta. Lo que siguió sucedió en un lapso que no parecía posible. Un desgarro de motores, un estallido, y entonces el cuerpo de Elías fue impactado con fuerza contra la esclusa abierta. Su traje había sufrido daño, el motor de soporte palpitó y se apagó como si fuera una vela. Arques no lo pensó, lo sujetó con fuerza, con la fuerza de alguien que sabe sostener un curso, y con una precisión que no tenía nada de ceremonial, comenzó a tirar de él hacia el interior. A cerrar la esclusa con un movimiento que la dejaría marcada para siempre. En el esfuerzo, su cara se deformó por la gravitación, por el esfuerzo, por la angustia. El aparato de soporte de Elías falló. Sus manos se deslizaron, su mirada se volvió hacia Arques con un parpadeo que contenía reconocimiento y una aceptación que no necesitaba palabras. Él la miró como quien confía la última lección a un alumno. En el movimiento final, Elías logró empujar la chapa hacia el bolsillo de Arques, sus dedos dejaron el metal en la palma de ella. Fue un gesto simbólico de entrega. Ella comprendió todo en un instante, la chapa era más que metal, era una promesa. Con un chillido que aún hoy se recuerda, la esclusa se cerró y la sala interior soportó la explosión.
Elías quedó en el vacío entre los dos mundos. No hubo lamentación sonora, hubo una invocación íntima, lágrimas en la mejilla de Arques, que brillaron como perlas contra su piel inusual. Había aprendido la lección última, la verdadera enseñanza humana era la de ofrecerse como ejemplo tangible. La batalla continuó después de la explosión. Pero la línea de mando humana ya tenía una voz nueva, la de Arques, que ahora infiltró órdenes entrelazadas con la calma de Elías. Los Beiran, desorientados por la pérdida del núcleo y la respuesta humana, comenzaron a retirarse en desorden. A las pocas horas, con el sol estelar como único testigo, la marea se replegó, y Puerto Cade quedó en ruinas, pero viva. Los minutos posteriores fueron silencios cortados por lamentos. Arques se sentó en una grada oxidada con la chapa en la mano. Abrió el puño y la miró como si fuera la memoria de una persona. Las lágrimas corrían ahora con más libertad, su rostro, siempre controlado, se deshizo en sollozos que nadie de su clan la había visto hacer. No hubo discursos, hubo noticias que viajaron por la estación como rumores de viento. Elías había dado su vida para sellar el núcleo. La noticia atravesó estratos sociales y especies. La transformación no ocurrió sola ni de inmediato. Arques hizo algo que obligó a su casa a mirar, en la cámara de archivos, con la chapa ardiendo entre sus dedos, reclamó a su propia aristocracia la creación de un registro vivo sobre la valentía humana. Propuso que la Casa Tenebri envíe instructores a las colonias humanas y que se abra un programa de intercambio de cadetes. Aprenderemos a enseñar, y ellos aprenderán a gobernar, dijo, con la voz quebrada pero firme. Era una declaración que rompía tradiciones, la casta Tenebri rara vez admitía que aprender era una deuda. Su propuesta no fue solamente retórica, incluyó el financiamiento, el establecimiento de una escuela en la órbita donde Tenebri y humanos se entrenaran juntos. La ironía fue agria y dulce. Arques, que había comenzado desde el desprecio, terminó liderando una iniciativa que reconocía la dignidad humana como ejemplo. Había en ella una contrición pública y una convicción privada. Elías le había dejado algo más que su chapa. Le había dejado la lección de cómo ser uno mismo a través del ejemplo. El legado práctico fue inmediato. Se estableció el Plenum Marder Tenebri, un centro de entrenamiento conjunto en la órbita interior de Cade, donde instructores humanos enseñaban tácticas de improvisación, resolución de crisis, técnicas de reparación en condiciones extremas y, sobre todo, la disciplina de transformar el miedo en lección. Los Tenebri enviaron cadetes para aprender no solo con armas, sino con manos, con el tacto de costuras térmicas y con la construcción de improvisaciones salvadoras. Los Beiran, a su vez, perdieron parte del respeto que cultivaban por la estación. Hubo, además, una secuela. Un grupo de jóvenes aristócratas Tenebri se inscribió en misiones civiles, aprendiendo a lavar heridas, a coser, a sostener mientras alguien moría. Los resultados humanos no fueron exhibición, fueron acción repetida. Historias pequeñas se convirtieron en rituales. La profesora humana que enseñaba a arreglar respiradores llegó a ser leyenda. El viejo técnico que había salvado el meridiano se convirtió en el maestro de los que reparaban cohetes. En las aulas, los cadetes humanos repetían la lección de Elías: no esperes órdenes para salvar a quien está a tu lado. El ideal se transformó en hábito. Arques viajó a la Tierra un año después para visitar la granja que, en sus archivos, aparecía difuminada. Estuvo en el campo donde un tractor oxidado aún reposaba, con una rueda que recordaba la forma de la chapa. Allí, entre la tierra oscura, los descendientes de aquel hermano de Elías la recibieron con respeto nuevo. Ella depositó la chapa sobre la mesa de la cocina de la familia, y no pronunció discursos, la dejó como un acto que decía: aprendimos. En su rostro había algo que ya no era orgullo ni desdén, sino la marca de quien había llorado y aprendido. En la estación, la memoria de Elías fue incorporada a los rituales de instructores, no como estatua grandilocuente, sino como una lección práctica en cada curso. Su chapa fue replicada en pequeñas piezas que se entregaban a cadetes que completaban su primera misión de mentoría, un símbolo para recordar que el sacrificio humano era, en su base, una enseñanza.
Lo que había empezado como un desprecio aristocrático se transformó en un vínculo debilitado y luego fortalecido, alianzas estratégicas, programas de intercambio. Y la instauración de un foro donde se discutían tácticas y ética de combate. Los Tenebri, inspirados por la presencia de los instructores humanos, comenzaron a ajustar sus doctrinas, no por debilidad, sino por respeto ganado en la fragua del fuego. Los Veyran, mientras tanto, regresaron a su rincón del cosmos con menos audacia. Algunos de sus jóvenes fueron capturados y, bajo la ley de la estación, fueron tratados con la dignidad que los humanos exigían, educación y, en algunos casos, rehabilitación. Un puñado de jóvenes Veyran se quedó, aprendieron a reparar en vez de destruir. La propagación cultural fue mínima, pero significativa. Un Veyran aprendiz que observó cómo un humano enseñaba a una niña a coser una manta térmica, se quedó luego para aprender a soldar. Su caparazón adquirió cicatrices distintas, no todas eran de guerra. Arques mantuvo la chapa en su escritorio de la casa Tenebri. No era un trofeo, sino una lección convertida en objeto. La miraba antes de dictar órdenes, antes de enviar a sus cadetes a misiones. En su corazón había un cambio que la dejó más vulnerable pero más entera. Había llorado públicamente por un humano, había roto una regla. En la red de alianzas que brotaron tras la batalla, nacieron programas que no solo mejoraron la defensa conjunta, sino que consolidaron una verdad básica: la humanidad debía haber muerto allí, en ese dispositivo sellado. Y sin embargo no lo hizo. La frase que se repitió en susurros, en memoriales y en aulas fue simple y dura: humanidad debería haberse extinguido aquí, pero no lo hizo. No fue una declaración de destino inevitable, sino un reconocimiento de la tenacidad humana, la costumbre de enseñar aún en el momento de perder, de sacrificar su vida como ejemplo pedagógico. Esa lección cambió la forma en la que las especies vecinas concebían la valentía. Al final, en una ceremonia sobria, Arques colocó la chapa original en una vitrina junto a las listas de cadetes que habían pasado por CADE. Su discurso fue corto, sus ojos brillaron con la gravedad de alguien que había visto morir a un hombre y leído, en esa muerte, la lección que su cultura necesitaba. El valor está en la enseñanza, dijo. Y la dignidad en la transmisión. La alianza que nació después no fue flor de un día. Se consolidó en semanas de entrenamiento, en noches de guardia compartida, en reparaciones hechas por manos distintas pero unidas por la costumbre de ayudar. Los programas de intercambio dieron frutos, cadetes Tenebri aprendieron a improvisar, los humanos aprendieron a organizar. Los Veyran, en parte, aprendieron a ceder. Y en el pequeño gesto, perpetuado en metal y memoria, quedó la lección mayor: la humanidad enseñó con sacrificio, y por eso fue escuchada. Elías murió sin un epitafio heroico. Su epitafio era un conjunto de maniobras, una manera de respirar, una chapa doblada. Arques lo consideró, por primera vez, no como un sujeto de curiosidad antropológica, sino como ejemplo de la nobleza que no se encuentra en pedestales, sino en la continuidad de la enseñanza. Y así, en la órbita donde el metal cantaba su memoria en cada impacto, se fundó una nueva forma de respeto entre especies. La última imagen queda en la memoria de quienes presenciaron el cierre: Arques, de pie en la plataforma más alta de Puerto Cade, con la chapa en la mano, los dedos apretando el metal con un gesto aprendido. Sus ojos estaban secos ahora, y en ellos había la calma que trae la certeza. En el horizonte, la silueta de un joven Tenebri y una niña humana practicaban el cierre de una válvula en una estructura de entrenamiento, repitiendo con seriedad los movimientos que salvaban vidas. La lección de Elías ya era enseñanza. Delante de la formación, Arques dejó caer la chapa sobre la mesa, no como relicario, sino como herramienta. Así enseñamos, murmuró. Así aprendemos. Y la voz de la estación, que había sido ecos de guerra, se tornó en un latido conjunto de aulas, talleres y patrullas. La alianza era un tejido nuevo, frágil y resistente a la vez, forjado por el hierro de la pérdida y la voluntad de no repetirla.
Humanidad debió morir allí, en la esclusa fría de la estación, consumida por un artefacto diseñado para borrar calor y memoria. No murió. En su lugar, dejó una enseñanza que cambió una casa, que remodeló las alianzas y que abrió puertas de educación mutua. Elías Marder entregó su vida, y con ella la más pura lección humana, enseñar con la propia sangre cuando no hay más palabras. Arques, la aristócrata que alguna vez preguntó ¿sabes quién soy, humano?, terminó por decir, sin condiciones, otra cosa, gracias por mostrarme quién eres. Y en esa gratitud nació un pacto que prometía no solo defensa compartida, sino la adopción de un ritual. Cuando un instructor muriera, su método se inscribiría en la escuela, su chapa sería un manual. Así, la lección se mantendría viva, enseñada por manos nuevas en generaciones futuras.